Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La noticia que ha sacudido el universo del entretenimiento turco y que ahora comienza a recorrer el mundo entero es la inesperada ruptura entre Elçin Sangu y Bahar Arduk, una de las parejas más admiradas y seguidas de los últimos años. Lo que hasta hace poco parecía un romance de cuento de hadas se ha transformado en un abrupto desenlace, acompañado de declaraciones directas, rumores persistentes y un sinfín de reacciones en las redes sociales. Elçin, reconocida por su elegancia y por una personalidad fuerte que nunca pasa desapercibida, sorprendió al público al pronunciar frente a las cámaras una frase que quedará grabada en la memoria de sus seguidores. Bahar ya no está en mi vida, esa etapa se terminó. Con esas palabras cerró de golpe un capítulo que muchos creían eterno. La respuesta de Bahar no se hizo esperar. Con un tono sereno, declaró, nuestra relación ha llegado a su fin, a partir de ahora, cada uno seguirá su propio camino. La relación entre ambos siempre estuvo expuesta a la mirada del público. Se les veía sonrientes en alfombras rojas, en exclusivos eventos sociales y en viajes que parecían sacados de una película romántica. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a circular rumores de tensiones crecientes. Amistades cercanas a la pareja aseguraban que las discusiones eran cada vez más frecuentes y que las diferencias de carácter empezaron a pesar más que la pasión inicial. Un testigo relató que, en una fiesta reciente, los dos protagonizaron un fuerte desencuentro que culminó con Elçin abandonando el lugar visiblemente molesta. Poco después, ella misma decidió zanjar cualquier especulación con un mensaje firme: no tengo nada más que decir. Lo que vivimos pertenece al pasado. Ahora quiero enfocarme en mis proyectos. Muchos interpretaron esas palabras como un cierre definitivo, sin posibilidad de reconciliación. Mientras Elçin se mostraba determinada a pasar página, Bahar adoptó una postura más calmada. Deseo lo mejor para Elçin, pero en este momento necesito concentrarme en mi vida personal y profesional. Esta diferencia de tonos alimentó aún más el debate sobre cómo cada uno afrontaba la ruptura. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. En Instagram y Twitter, miles de fanáticos compartieron fotografías de la pareja, recuerdos de momentos felices y mensajes de incredulidad. Algunos no dudaron en expresar su tristeza con frases como eran nuestra pareja favorita, no puede terminar así. Otros, en cambio, aplaudieron la valentía de Elçin al hablar sin rodeos y cerrar un ciclo que parecía insostenible. Como suele ocurrir en casos tan mediáticos, la prensa comenzó rápidamente a especular sobre las causas de la ruptura. Una de las hipótesis más repetidas apunta a las exigencias profesionales. Elçin se encuentra rodando un nuevo proyecto televisivo, mientras que Bahar se prepara para un papel protagónico en una producción internacional. Según un allegado, no era fácil coincidir, cada uno estaba inmerso en su propio mundo y las ausencias se notaban. Sin embargo, no faltaron las versiones que señalaban que los celos también habrían jugado un papel en la separación. La realidad es que las palabras de ambos dejan entrever que la decisión es definitiva. Lo que antes era una química palpable tanto en la pantalla como en la vida real, ahora se ha transformado en distancia. La televisión no perdió la oportunidad de analizar el tema al detalle. Programas enteros fueron dedicados a examinar desde las últimas apariciones públicas de la pareja hasta los mensajes que podrían esconder en sus redes. Los panelistas debatieron intensamente. Algunos sostenían que la relación se desgastó por el ritmo frenético de la fama, mientras otros opinaban que dejaron de compartir los mismos sueños. Incluso las marcas con las que trabajaban reaccionaron de inmediato.
Una reconocida firma de moda retiró de sus redes las fotografías de la pareja, reemplazándolas por imágenes individuales. Para los seguidores, este gesto fue la confirmación silenciosa de que no había vuelta atrás. La repercusión no se limitó a Turquía. Revistas de entretenimiento en España, Italia y varios países de Latinoamérica también difundieron la noticia, recordando que Elçin y Bahar eran considerados uno de los dúos más influyentes de la industria televisiva turca. Algunos críticos de cine se preguntaron si la química que transmitían juntos podría repetirse alguna vez con otros compañeros de reparto. Mientras tanto, amigos en común evitaron hacer declaraciones directas. Solo en conversaciones privadas reconocieron que la relación atravesaba una crisis desde hacía meses. Lo intentaron varias veces, pero no lograron superar sus diferencias, confesó un conocido a un medio local. El comportamiento público de ambos también fue seguido con lupa. Elçin fue vista en cenas con amigos, sonriente y radiante, como queriendo transmitir que la vida continúa. Bahar, por su parte, fue fotografiado entrenando en un gimnasio y pasando tiempo con su familia, proyectando una imagen de calma y disciplina. Cada gesto fue interpretado como un reflejo de su estado emocional tras la ruptura. En TikTok comenzaron a circular montajes con escenas de sus series más famosas, acompañados de frases como "ya nada será igual". En YouTube, numerosos bloggers especializados en farándula subieron videos analizando cronológicamente las señales de un quiebre. Incluso en foros internacionales, el debate se encendió: ¿es este el final definitivo o con el tiempo podría darse una reconciliación inesperada? El mundo de la televisión también reaccionó. Algunos productores se mostraron preocupados. Al público le encantaba verlos juntos. Eso se traducía en índices de audiencia altísimos. Otros, sin embargo, ven oportunidades. Ahora podrán explorar papeles distintos y ampliar su rango actoral, sin estar siempre asociados como pareja. Elçin, en una entrevista concedida días después, fue tajante: "No quiero que mi vida personal opaque mi carrera. Estoy trabajando duro en un nuevo personaje que me reta y me motiva". Bahar, por su parte, eligió un perfil más reservado, pero compartió en redes: "A veces los caminos se separan para que podamos crecer en direcciones diferentes". La frase se viralizó de inmediato. Analistas de entretenimiento coinciden en que esta ruptura marca un antes y un después en la percepción que el público tiene de las relaciones entre celebridades. Mientras los romances suelen ser idealizados, el caso de Elçin y Bahar recuerda que, detrás de las cámaras, existen realidades complejas, cargadas de emociones, presiones y decisiones difíciles. El eco de esta separación seguirá resonando durante mucho tiempo, no solo por la magnitud de los protagonistas, sino porque simboliza cómo incluso en el brillo del estrellato, el amor no está libre de fragilidad. Las preguntas ahora se multiplican. ¿Con quién trabajará Elçin en su próximo proyecto televisivo? ¿Qué rumbo tomará la carrera internacional de Bahar? Los fanáticos aguardan respuestas, mientras los expertos aseguran que, pese a la ruptura, ambos tienen un futuro prometedor. Lo que es indiscutible es que la historia de Elçin Sangu y Bahar Arduk, con su inicio esperanzador y su desenlace controvertido, quedará grabada como una de las más comentadas de la última década en el panorama artístico turco. Queridos seguidores de Newsaround, ¿qué piensan ustedes de esta separación tan inesperada? ¿Creen que algún día podrían reencontrarse, o el capítulo está definitivamente cerrado? Déjenos sus comentarios aquí abajo, y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, si quieren apoyarnos aún más, hacer clic en el botón de unirse. Su participación es esencial para que sigamos trayendo las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.
Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.